Antes de comenzar con estas escalofriantes historias de terror, asegúrate de suscribirte a este canal y de darle un gran like a este vídeo, porque lo que estás a punto de escuchar podría hacerte mirar tu colegio de una forma completamente diferente. Cada detalle, cada sombra, cada susurro podría esconder algo mucho más oscuro de lo que imaginas. Hoy te traigo una historia que pondrá a prueba tu valentía, pero recuerda, solo los más valientes se quedan hasta el final. ¿Estás listo? ¡Vamos allá! En una pequeña ciudad, donde el aire frío se colaba entre los pasillos de un antiguo colegio secundario, comenzaron a ocurrir hechos inexplicables. El colegio, San Elías, con más de 100 años de historia, tenía una reputación de ser uno de los mejores de la región, pero también uno de los más sombríos. A lo largo de los años, los estudiantes habían reportado ruidos extraños, susurros en los baños y puertas que se cerraban solas. Pero nadie imaginaba que lo peor estaba por venir. Todo comenzó un lunes por la mañana, cuando los estudiantes notaron algo extraño en el aula 4B. Era un salón que llevaba años clausurado tras un incidente misterioso. Un profesor había desaparecido allí sin dejar rastro. Esa mañana, las luces del salón titilaban a pesar de que nadie había entrado. Una estudiante llamada Laura, conocida por su curiosidad, decidió asomarse por la ventana del aula. Lo que vio la dejó paralizada. En el pizarrón había un mensaje escrito con lo que parecía ser sangre. Decía: el examen final será el último. Esa misma tarde, la noticia corrió por todo el colegio. Algunos pensaron que era una broma pesada, otros lo tomaron como una advertencia. Pero todo cambió al día siguiente, cuando el cuerpo del conserje fue encontrado en el gimnasio. Su garganta estaba cortada, y a su lado, había una hoja de examen con una única pregunta: ¿estás listo para morir? El director intentó mantener la calma, pero el miedo ya había sembrado el caos. A pesar de las sospechas, las autoridades no encontraron pistas claras sobre el asesino. Solo sabían que el responsable parecía estar dentro del colegio y que disfrutaba del terror que estaba causando. Esa semana, los asesinatos continuaron. Cada día, un estudiante o profesor desaparecía, y en su lugar, aparecía una nueva pista en el aula 4B. Una noche, un grupo de estudiantes, liderados por Laura, decidió investigar. Armados con linternas y teléfonos, entraron al aula maldita. Al cruzar la puerta, sintieron como el aire se volvía más pesado, y un olor metálico llenaba el ambiente. Encontraron una pila de exámenes antiguos, todos con nombres de estudiantes que habían desaparecido años atrás. Entre los papeles, descubrieron un cuaderno viejo que pertenecía al profesor desaparecido. En el cuaderno, el profesor relataba cómo había sido obligado por una figura misteriosa a aplicar un examen final a sus alumnos. Aquellos que no lo aprobaban, simplemente, no volvían a casa. Según el diario, el profesor intentó escapar, pero terminó atrapado por el espíritu que habitaba el colegio. De repente, las luces comenzaron a parpadear, y una figura oscura apareció en el umbral del aula. Era alta, con un rostro oculto por una máscara deforme y un cuchillo en la mano. Laura y sus amigos corrieron desesperadamente, pero la figura los seguía, sus pasos resonaban en los pasillos vacíos. Uno a uno, los estudiantes fueron capturados, excepto Laura, que logró esconderse en la biblioteca. Allí, encontró la respuesta que necesitaba: el espíritu del asesino estaba vinculado al aula 4B. Si destruía el salón, el ciclo de asesinatos terminaría. Armándose de valor, Laura prendió fuego al aula con un encendedor que llevaba en su bolsillo. Mientras las llamas consumían el salón, los gritos del asesino resonaron por todo el colegio. A la mañana siguiente, los bomberos encontraron el colegio reducido a cenizas. Laura estaba a salvo, pero nunca volvió a hablar de lo que sucedió esa noche. Aunque el colegio desapareció, se dice que en las noches de luna llena, aún se escuchan pasos y gritos en el terreno donde alguna vez estuvo el aula 4B. ¿Y tú? ¿Te atreverías a entrar a un aula vacía en tu colegio? En el corazón de una pequeña ciudad, rodeado por un bosque oscuro y denso, se encontraba el Colegio Santa Lucía, un edificio imponente y antiguo que parecía sacado de otra época. Durante más de un siglo, el colegio había sido el hogar de generaciones de estudiantes, pero también el escenario de desapariciones y tragedias inexplicables. Todo comenzó hace 40 años, cuando un grupo de estudiantes y profesores desaparecieron durante una noche de tormenta.
Según los registros, estaban reunidos en el auditorio preparando una obra de teatro cuando un apagón los dejó a oscuras. Nadie volvió a verlos. El caso fue archivado y olvidado con el tiempo, pero los rumores persistían. Algunos decían que aquella noche alguien había hecho un pacto oscuro, y que las almas de los desaparecidos seguían atrapadas en el colegio. En el presente, el colegio seguía funcionando, aunque con un aire lúgubre que incomodaba a los estudiantes. Las ventanas de los pasillos crujían con el viento, y las paredes, cubiertas de moho, parecían susurrar cuando nadie estaba cerca. A pesar de esto, los profesores insistían en que eran solo supersticiones, hasta que un día, un estudiante de último año llamado Diego no apareció en clase. Nadie le dio importancia al principio, pensando que simplemente había faltado. Pero al día siguiente, encontraron su mochila en el baño del tercer piso, junto con una marca extraña en la pared, un círculo dibujado con algo que parecía sangre y un símbolo en el centro. La desaparición de Diego fue solo el comienzo. En las semanas siguientes, 3 estudiantes más desaparecieron sin dejar rastro. Cada vez que alguien desaparecía, el símbolo del círculo aparecía en lugares distintos del colegio, en el pizarrón de una clase, en las puertas de los casilleros, incluso en los espejos de los baños. Los estudiantes comenzaron a entrar en pánico, y las autoridades cerraron el colegio temporalmente mientras investigaban. Entre los estudiantes, un grupo de amigos decidió no quedarse de brazos cruzados. Paula, una chica obsesionada con resolver misterios, convenció a sus amigos, Javier, Sofía y Martín, de que tenían que investigar. Paula había leído sobre las desapariciones de hace 40 años y estaba convencida de que había una conexión. Una noche, armados con linternas y sus teléfonos, decidieron colarse al colegio y buscar respuestas. Cuando entraron al edificio, el silencio era abrumador. Solo se escuchaba el crujir de sus pasos sobre el viejo suelo de madera. Comenzaron en el tercer piso, donde habían encontrado la mochila de Diego, y notaron algo extraño. El símbolo del círculo estaba pintado nuevamente, pero esta vez, con velas negras dispuestas alrededor. En el centro había una hoja de papel vieja y arrugada. Paula la tomó con cuidado y leyó en voz alta. Para salir, el pacto debe ser roto. Para romperlo, la sangre debe ser pagada. En ese momento, las velas se apagaron, y un grito desgarrador resonó en todo el edificio. Javier quiso salir corriendo, pero las puertas del colegio se cerraron con fuerza. Estaban atrapados. Desesperados, continuaron explorando. Sofía notó que las marcas en las paredes parecían formar un patrón, como un mapa que los guiaba al sótano del colegio, un lugar al que nadie se atrevía a ir. El sótano era oscuro y húmedo, con un olor a podredumbre que los hizo cubrirse la nariz. Allí encontraron algo que los dejó sin aliento, un altar cubierto de símbolos similares al círculo, pero más complejos. Sobre el altar, había una vieja caja de madera. Paula la abrió, revelando una serie de fotos antiguas de los estudiantes desaparecidos hace 40 años. En las fotos, sus rostros estaban tachados con tinta roja. De repente, una sombra comenzó a moverse por el sótano. Era una figura alta y delgada, con un rostro oculto bajo una máscara grotesca. La figura sostenía un cuchillo largo y oxidado. El pacto no puede romperse, murmuró con una voz que resonaba en sus cabezas. Ustedes son los siguientes. El grupo corrió hacia las escaleras, pero la figura parecía estar en todas partes. Cuando miraban atrás, estaba allí. Cuando intentaban avanzar, la figura aparecía frente a ellos. Finalmente, llegaron al auditorio, donde encontraron un gran círculo idéntico al que habían visto antes, pero esta vez con nombres escritos alrededor. Paula notó que los nombres de ellos estaban allí, junto a los de los desaparecidos. «Tenemos que romper el círculo», gritó. Martín, en un acto de desesperación, pateó una de las velas, rompiendo el diseño. El edificio comenzó a temblar, y los susurros se convirtieron en gritos ensordecedores. Las ventanas explotaron, y una luz cegadora llenó el auditorio. Cuando todo terminó, el grupo despertó en el patio del colegio, al amanecer. Estaban heridos, pero vivos. El colegio estaba vacío y parecía más viejo, como si hubiera estado abandonado por años. Cuando salieron a la calle, un policía se acercó a ellos con una expresión de sorpresa. ¿De dónde salieron?, preguntó. Ese colegio ha estado cerrado desde hace 40 años, después de las desapariciones. Los amigos nunca hablaron de lo que ocurrió esa noche.
Pero Paula, en secreto, guardó la vieja hoja de papel con las instrucciones del pacto. Aunque habían sobrevivido, sabía que el círculo no estaba completamente roto, y que algo seguía esperando en las sombras. ¿Te atreverías a investigar un colegio abandonado? ¿O prefieres dejar que los secretos oscuros descansen en paz? En la periferia de una ciudad pequeña, el Colegio San Gregorio se erguía como una reliquia del pasado. Construido hace más de 120 años, tenía una arquitectura gótica que intimidaba a cualquiera que se acercara. Sus pasillos oscuros y techos altos eran el escenario perfecto para las leyendas urbanas que circulaban entre los estudiantes. La más aterradora era la de El Club de los Desaparecidos, un grupo de 5 estudiantes que, según los rumores, había sido brutalmente asesinado en la biblioteca del colegio hacía décadas. Nadie sabía exactamente qué ocurrió esa noche, pero se decía que sus espíritus aún rondaban los pasillos, buscando venganza. A pesar de las advertencias, 5 amigos decidieron quedarse una noche en el colegio para descubrir la verdad. Camila, Andrés, Julia, Rodrigo y Elena eran inseparables. Cada uno tenía un motivo para querer descubrir el misterio. Camila era una entusiasta de lo paranormal, Andrés quería grabar todo para su canal de YouTube, Julia era la valiente del grupo, y Rodrigo y Elena simplemente no querían quedar como cobardes frente a los demás. El plan era sencillo: entrar por una ventana lateral que nunca se cerraba y dirigirse a la biblioteca, el supuesto epicentro de los eventos paranormales. Llegaron justo a las 10 de la noche, armados con linternas, cámaras y algo de comida. Lo que no sabían es que esa sería la última noche que pasarían juntos. Cuando llegaron a la biblioteca, el ambiente cambió. La temperatura bajó, y un olor a papel viejo mezclado con algo podrido llenaba el aire. Los estantes, llenos de libros empolvados, parecían observarlos desde las sombras. Al fondo de la sala, encontraron un viejo cuaderno de cuero, cubierto de marcas extrañas y manchas oscuras. Al abrirlo, vieron que contenía los nombres de 5 estudiantes, los mismos que formaban el Club de los Desaparecidos. Pero lo que los dejó helados fue descubrir que, debajo de esos nombres, alguien había añadido los suyos. «Esto no es gracioso», dijo Julia, mirando a los demás con el ceño fruncido. Ninguno sabía cómo sus nombres habían llegado allí, pero antes de que pudieran discutir más, las luces del colegio comenzaron a parpadear. De repente, un estruendo resonó desde el pasillo. Rodrigo, queriendo mostrarse valiente, decidió investigar. «Espérenme aquí», dijo, tomando una de las linternas. Los demás intentaron detenerlo, pero él ya había desaparecido en la oscuridad. Pasaron 10 minutos. Luego 20. Cuando decidieron ir a buscarlo, encontraron su linterna tirada en el suelo, junto con su gorra ensangrentada. En una de las paredes, alguien había escrito con sangre: «uno menos». El grupo entró en pánico. Andrés propuso salir inmediatamente, pero al intentar volver por donde habían entrado, encontraron todas las puertas y ventanas cerradas. Estaban atrapados. Mientras buscaban una salida, Elena comenzó a escuchar susurros. «¿Escuchan eso?», preguntó, pero nadie respondió. Los susurros se hicieron más fuertes y parecían venir de todas partes. Desesperada, se tapó los oídos y comenzó a correr. Los demás intentaron detenerla, pero la perdieron de vista. Cuando finalmente la encontraron, estaba de pie en el auditorio, mirando hacia el escenario. «No puedo escapar de ellos», susurró, con los ojos vidriosos y lágrimas en las mejillas. Antes de que alguien pudiera acercarse, una figura oscura apareció detrás de ella. En un movimiento rápido, le cortó la garganta con un cuchillo oxidado. La sangre salpicó el suelo, y la figura desapareció en las sombras. En el escenario quedó una palabra escrita con sangre: 2. Camila, Andrés y Julia se escondieron en un aula, tratando de pensar qué hacer. Fue entonces cuando Camila recordó algo que había leído sobre el Club de los Desaparecidos. Según la leyenda, el asesinato de los 5 estudiantes había sido parte de un ritual oscuro, y sus espíritus estaban condenados a repetirlo una y otra vez, buscando nuevas víctimas para completar el sacrificio. «Necesitamos romper el ciclo», dijo Camila. «Si no lo hacemos, no saldremos vivos». En el cuaderno que habían encontrado en la biblioteca, había instrucciones para realizar un contrahechizo, requería velas, algo personal de las víctimas y un círculo de sal. Camila y Julia comenzaron a reunir lo necesario, mientras Andrés grababa todo con su cámara,
pensando que, si sobrevivían, esto sería su mayor logro. Mientras preparaban el ritual, los pasos resonaron en el pasillo. ¿Es Rodrigo? ¿Elena?, preguntó Julia, esperanzada. Pero al asomarse, una mano salió de las sombras y la arrastró. Camila y Andrés corrieron tras ella, pero llegaron demasiado tarde. Julia estaba colgada del techo del gimnasio, y en su pecho alguien había tallado la palabra 3. Camila comenzó a llorar, pero Andrés la agarró del brazo. No podemos rendirnos. Termina el ritual. Yo lo distraeré. Andrés corrió hacia la biblioteca, gritando para traer al asesino. Camila, temblando, terminó de preparar el círculo y comenzó a recitar las palabras escritas en el cuaderno. La figura oscura apareció frente a ella, pero antes de que pudiera atacarla, el círculo comenzó a brillar, y un grito inhumano llenó el aire. La figura desapareció, y las puertas del colegio se abrieron de golpe. Camila salió corriendo, cubierta de sangre y con el cuaderno en sus manos. Nunca encontró a Andrés. A la mañana siguiente, la policía encontró los cuerpos de los estudiantes en distintos puntos del colegio. Camila fue hospitalizada y sometida a interrogatorios, pero nadie creyó su historia. Meses después, el colegio cerró definitivamente. Camila intentó seguir adelante, pero una noche, mientras revisaba el cuaderno, encontró algo nuevo, un nombre añadido al final de la lista. El suyo. Y debajo de su nombre, estaba escrito, uno más. ¿Sobrevivirías una noche en el colegio San Gregorio? Piénsalo 2 veces antes de buscar la verdad. A veces, algunos secretos deberían quedarse enterrados.